Es imposible tener una buena familia cristiana sin amor. Los creyentes en una unidad familiar entienden intuitivamente que el amor de Dios es el vínculo que los une y tratarán de mostrar ese amor unos a otros de manera práctica. Una buena familia cristiana pueda que no viva a la altura del ideal bíblico, pero en medio de carencias de aspectos diferentes, y a pesar de sus defectos, puede ser una representación perfecta del poder redentor de Cristo y de la naturaleza duradera del amor. Nueva serie. Casas vemos, familias no sabemos. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Juan capítulo 5, versículos del 1 al 3, y luego vamos a leerlo del 5 al 8. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios, lo puede leer conmigo en voz alta, yo se lo voy a agradecer. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Cómo le dijo? Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Amén. Fíjense que yo quiero empezar hablando de alguien, de una persona de nombre Joshua. ¿Cómo se llama? Joshua. Joshua es ahora un adulto, pero que inició su caminar en Cristo Jesús a la edad de 15 años. Y este muchacho, cuando era muchacho y entra a los caminos del Señor, él tiene un nuevo nacimiento y él inicia con todo el anhelo de crecer en el Señor Jesucristo. Y lo va logrando cada día, porque es un hombre dedicado a leer la palabra del Señor, a escudriñar las escrituras, en cuanto él sabe y aprende la importancia del ayuno, de la oración, de la vigilia. Él empieza a practicar todo esto que está enseñado en la palabra del Señor. Y entonces algo muy especial con Joshua era que su manera de vivir fue transformada. Su carácter fue transformado, su persona fue transformada, a tal grado que todos empezaron a admirarlo y a respetarlo en la congregación. Empieza a pasar el tiempo, Joshua ya se convierte en un hombre adulto y sigue siendo ese hombre ejemplo, y era tan agradable para muchos acercarse a él, a buscar un consejo, a solamente platicar, porque el platicar con Joshua era tan especial, porque él tenía una sabiduría del cielo cuando hablaba y una gracia de parte de Dios, y siempre tenía una palabra de bendición para todo aquel que se acercara a él. Un hombre que también no solo era especial en la congregación o afuera en su trabajo, sino que también era especial con los de su casa, una inspiración para toda la familia, para seguir adelante en Cristo Jesús. Lamentablemente, al ir transcurriendo el tiempo, Joshua se permitió dejar de practicar todas aquellas cosas que lo habían llevado a ser el hombre que era.
Joshua empezó a pensar en cierto tiempo de que había leído tantas veces la Biblia por completo cada año, que como que él ya se sabía mucho de la palabra del Señor. Él, conforme fue pasando el tiempo, empezó a ocuparse de otros asuntos y poco a poco Joshua ya no oraba como oraba al principio, ya no escudriñaba la palabra de Dios como lo hacía al inicio. Es más, Joshua ya no era aquel hombre constante en la casa de Dios. Habían ocasiones que por cualquier situación él se quedaba en su casa. Él decía: si yo escucho desde acá. Pero algo empezó a pasar en su vida, porque Joshua, aún así, él llegaba y se congregaba. Empezó a ser tosco con los hermanos en Cristo. A cualquiera dice que él venía y les señalaba lo que miraba él, según él, que no estaba bien en su comportamiento, según lo que él había aprendido en la palabra del Señor, y lo hacía con dureza, porque según él estaba exhortando con autoridad, según él. Y así poco a poco Joshua empezó a cambiar y empezó a tener indiferencia espiritual. Y qué triste, porque dejó de ser aquel hombre que era, hasta que llegó un momento en el cual que muchos, queriéndole ayudar, no podían, porque si se acercaban a él para exhortarlo, para darle una palabra, él respondía con la palabra porque él ya se la conocía de memoria, y él siempre decía: no entiendo, yo estoy bien en mi relación con Dios. Pero mire, hermano, no nos equivoquemos. Cuando hay un cambio en el caminar nuestro en Cristo Jesús, cuando hay algo que nos empieza a desanimar, los demás, los que son espirituales, lo van a empezar a sentir y lo van a empezar a notar, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y entonces se llegó el momento en que no podían ayudarle, porque él no permitía que nadie lo exhortara para que él siguiera siendo el hombre que él era. A tal grado llegó Joshua que llegó el momento en que dejó de congregarse, porque él dijo: de todos modos, yo en mi casa busco a Dios y mi relación con Dios es algo íntimo. Hermanos amados, ¿cuánto cristiano anda vagando de esa manera el día de hoy? Orémosle a Dios que no permita que nosotros lleguemos a tal extremo. Créame que yo le puse mucha atención a este testimonio, hermanos amados, porque ninguno de nosotros está exento de que de repente llegue el desánimo a tocar a la puerta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por cualquier razón, cualquier situación de la vida puede llegar el desánimo, y poco a poco, cuando sentimos, vamos retrocediendo en lugar de avanzar. Y el día de Cristo se acerca, amén. El día del Señor se acerca y tenemos que estar preparados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues yo estoy segura que el Señor desde ya nos ha empezado a hablar. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice así: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Mire qué cita cargada de tanta sabiduría, como lo dice. No podemos nosotros muchas veces venir y creer que somos tan sabios que como que ya estamos completos. Ninguno de los que estamos aquí estamos completos, hermanos amados. Todavía nos falta mucho que recorrer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí o no? Entonces, cuando comenzamos a creer que somos sabios en lo que pensamos por nosotros mismos y no por lo que Dios dice o quiere que hagamos, entonces vamos rumbo al estancamiento espiritual. Amén. No te estanques, hermano amado.
al estancamiento espiritual. Muchas personas se congregan, pero no sienten el gozo que sentían antes, no sienten la libertad que sentían antes, no sienten la presencia de Dios. Y no es así, hermanos amados. Nosotros tenemos que mantenernos conectados a la fuente que es Cristo Jesús, amén, para mantenernos completos. Yo quiero ir a algo hermoso en la palabra del Señor que nos va a ir enseñando, y yo quiero que no se pierdan esto, porque esto a mí me habló. Génesis capítulo 12 verso 1 dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Bien, nosotros estamos convencidos, porque así lo dice la palabra del Señor, que a Abraham le vino una promesa de parte del Señor y le vino un llamado de parte de Dios. Vino un llamado con promesa de parte del Señor. Pero tal vez lo que casi nunca nosotros le hemos puesto atención, y yo bendigo la vida de un siervo de Dios con el cual esto saltó como ríos de agua de vida eterna en mí, porque tal vez yo no le había puesto atención a este asunto. Recuérdese que estamos hablando de la familia. Entonces a mí me llama la atención porque todos sabemos del llamado que Dios le hizo a Abraham, pero es que el trato, el inicio de este trato de ir a esa tierra no fue con Abraham primero, fue con el papá de Abraham. Y casi nunca le ponemos atención a esa parte. Y esa parte tiene una gran enseñanza. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? No lo diga en coro que no le entiendo. Taré. ¿Cómo se llamaba? Taré se llamaba el papá de Abraham. Y vamos a ir aprendiendo. Génesis 11:27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Mire, ahí la Biblia nos está hablando de toda una familia, desde el patriarca hacia sus hijos y aún hacia un nieto. Taré. Y casi nunca le ponemos atención a la vida de Taré, ¿verdad? Entonces, Taré y su familia estaban ubicados en una tierra pagana, en una tierra idólatra. Y toda la familia practicaba la idolatría. Taré con sus hijos. O sea, Abraham, antes de llegar a ser Abraham, porque primero era Abraham había sido idólatra igual que su familia, porque ellos vivían sumergidos en un lugar. Es que qué importante es que el patriarca o la mujer valiente, que cuando el hombre por alguna razón no está como cabeza en una casa, pero se queda ella al frente de una familia, esté conectada con Dios. Qué importante es. Porque fíjese que en toda familia hay un líder. En toda familia hay un líder. Yo recuerdo, yo tuve la bendición de tener como papá y mamá a unas joyas. Un corazón tan bello de mis papás, que cada uno por su lado terminó criando sobrinos por diversas situaciones en las familias. Pero en el lado de mi mami, esos sobrinos estaban siendo formados de cerca por mi abuela materna, y en el lado de mi papi por mi abuela paterna. O sea que hay familias en las cuales, sí o no, hermana Rubí, es el abuelo o es la abuela la que está al frente. Y Dios nos está hablando a todos el día de hoy, porque qué importante es que esa persona que Dios tiene como líder o lideresa en esa casa esté conectado en la fuente. Amén. Es importante, hermanos. Yo ahorita me gozaba viendo a hermana Vero. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo a hermana Vero cada vez la miro más bonita,
Amén. La miro más bella, la miro más tranquila, más fortalecida. Pero qué lindo es ver a esta mujer alabar el nombre del Señor. Quienes nos hemos parado aquí sabemos que no es fácil, mucho menos cantar. Y ella en medio de todo ha dado el paso. ¿Por qué? Porque usted se quedó liderando su casa, mamita. Y qué lindo que usted esté dándole el ejemplo a sus hijos, a los de su casa, de seguir la fuente, seguir al Señor Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la familia de Abraham era su papá, era Taré. Josué 24:2 confirma que ellos vivían en un lugar pagano y dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, y tal vez son citas que a veces ni las estudiamos, pero están ahí. Esto es Taré, ¿qué? Padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a dioses extraños. O sea, Abraham fue idólatra antes. Amén. Ajá, era de una familia idólatra. Ahora, de alguna manera, Taré recibe, aunque la Biblia no lo dice directamente como para Abraham, pero usted va a leer esta cita y se va a dar cuenta que Dios de alguna manera inquieta el corazón de Taré para que Taré caminara hacia la tierra prometida. Y mire en Génesis capítulo 11, versículo 31, léalo conmigo en voz alta. Dice: y tomó, ¿quién? Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. ¿Y qué dice? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán. ¿Y qué dice? Yo me quedé, no, hombre, dije yo, así era la cosa. Entonces, o sea que el llamado directo no empezó por Abraham, empezó por Taré. De alguna manera el Señor inquietó su corazón para salir de esa tierra de idolatría, para poder ir a la tierra prometida. Pero lamentablemente, ¿qué dice? Se quedaron ahí. ¿Sabe qué? Que cuando dice y se quedaron ahí, lo que está diciendo en realidad es que este hombre se quedó a mitad de camino. ¿Ya nos habló el Señor? ¿Ya nos empezó a hablar el Señor? A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado con propósito. Todos los que estamos acá tenemos un llamamiento santo con propósito. Lo que sucede es que muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó a este hombre. ¿Por qué? Porque dice, y se quedaron ahí, se detuvieron. Diga conmigo, detener, que es lo mismo que estancarse. Dígalo pues, detener es lo mismo que estancarse. Se estancó. El hombre no siguió. ¿Qué fue lo que le pasó? Yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero fíjese que me llama la atención, porque dice que Taré significa retrasar. Qué tremendo, ¿va? Retraso. Y el nombre de Harán significa estéril, tierra seca. Porque él se quedó en esa tierra seca, ¿me entiende? En esa tierra donde no estaba el cumplimiento de Dios. Es por eso que es tan importante que en todas las áreas de nuestra vida nosotros estemos donde Dios nos ha plantado. Amén. Es importante, hermanos amados, que estemos donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos ha plantado, porque es ahí donde nosotros vamos a florecer. Pero qué triste es quedar como este hombre que se quedó estancado en tierra estéril. Hay veces no florecemos porque no estamos ubicados en el lugar donde Dios nos quiere ubicar.
Diversas cosas en la vida muchas veces nos hacen detenernos, estancarnos, no continuar. Sí, soy cristiano, sí, pero ¿qué estás viviendo como cristiano? ¿De qué manera te estás moviendo como cristiano que eres, como cristiana que eres? ¿Qué es lo que estás produciendo en el cuerpo de Cristo Jesús? No, yo me preguntaba esto. Y dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, ¿en dónde? ¿Y para dónde iba? Para Canaán. ¿Para dónde iba? ¿Y en dónde murió? En Harán. Murió en esa tierra estéril. Qué triste, hermanos amados, qué triste. Porque Dios le dio 205 años de vida y el hombre se queda a mitad de camino. Taré murió a mitad de camino en una tierra seca y estéril. ¿Cómo está tu sentir íntimo con Dios? ¿Cómo estás por dentro? ¿Estás como inició Joshua? Con el fuego de Dios, leyendo la palabra del Señor, viviendo una vida con búsqueda de Dios, o cómo estamos como al final de Joshua. Hermanos amados, no podemos estancarnos. Harán fue el lugar de su estancamiento. Es por eso que no podemos detenernos en tierra estéril. ¿Cómo? No podemos detenernos, ¿dónde? En tierra estéril. No podemos, porque si tú te detienes en tierra estéril, el progreso de tu familia y tu descendencia se va a estancar. Es que no solo somos nosotros. Esto tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque de seguro en Taré tal vez hubiera sido la promesa, pero él se quedó a mitad de camino y tuvo que ser en Abraham. Y lo que Taré estaba deteniendo, él jamás se imaginó que lo que él estaba deteniendo era la bendición de una promesa eterna. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene e insiste con esta familia por medio de Abraham, él le dijo que benditas iban a ser en él todas las familias de la tierra. Estamos entendiendo, en ti es bendita tu familia. En ti es bendita tu familia. En ti es bendita tu familia. Aleluya, porque nosotros estamos bajo la promesa. ¿Por qué? Porque ciertamente no nacimos judíos físicamente, pero por Cristo Jesús fuimos injertados en esa promesa. Por eso en nosotros es bendita nuestra familia. Amén. De nosotros fluye la bendición para los de mi casa, para mis hijos, para mis nietos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En nosotros está la bendición. ¿Alguien lo cree? Y es que la historia de Taré nos enseña un problema muy común que nos pasa a todos en la vida. En algún momento en la vida nosotros tenemos inicios. Mire, inicios como voy a iniciar un nuevo empleo. Cuando se inicia, qué alegría, qué gozo. La oficina se mira bonita, o el área donde se va a trabajar se mira hermoso y todo, pero cuando vienen los problemas, ay, qué lindo el muchacho, ay, él me ama, yo lo amo, nos amamos, nos vamos a casar y todo lindo. Pero cuando ya están casados y la jovencita mira que aquel muchacho deja calcetines aquí, zapatos por ahí, el pantalón por acá y que no sé qué, y él mira que la señorita ya se quiere levantar tarde porque dormía ahí. Y entonces ya la cosa ya se quiere quedar a la mitad, ¿verdad? Entonces todos en la vida tenemos inicios y todo lo que iniciamos lo iniciamos con gozo. Lo importante es
¿cómo lo vamos a terminar? Eso es importante. ¿Cómo vino usted? ¿Cómo vine yo cuando venimos el primer día a Cristo Jesús? ¿Cómo? Nosotros salimos de la iglesia, hermano. No, hombre, si yo me sentía inflada, yo me sentía volando, yo me sentía de todo ese día. Y yo lo primero que quería era decirle a mi mamá que yo había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y pues mi mami no era cristiana, pero me dijo: qué bueno, mi hija, qué alegre, ¿verdad? Todo. Pero empezó a transcurrir el tiempo. Y es que esa es la cosa. ¿Cuántos han iniciado? ¿Cuántos se han congregado en este lugar? Hermanos, son miles. Cuando salimos con mi esposo en la calle me da esta cosa, o me silban o me aplauden, o adiós pastora, que aquí, que allá. Y hay veces me quedo así, como esa cara en algún tiempo, lo vi en la iglesia y todo. Y de repente me topo con aquellos que lloraron en este altar y moquearon y nos abrazaron. Pastora, nunca la voy a abandonar. Así somos los humanos, no solo ellos, todos tendemos a ser así, a iniciar bien, pero lo importante es cómo vamos a terminar. Eso es lo importante. Entonces eso es lo que nos está enseñando la vida de Taré, porque llega un momento cuando las cosas se ponen candentes, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces nos vamos a divorciar. Y no que él me ama, yo lo amo y nos amamos, pues ya no. ¿Y por qué? Se acabó el amor. Cuento, nada que ver. No hay carácter, no hay fundamento. Porque si estuviera el fundamento de Cristo, a mí la palabra de Dios me dice que el amor nunca deja de ser. Por eso a mí cuando me vienen con ese cuento, no es cierto. No es cierto, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser cuando hay un fundamento real y un compromiso en los dos. ¿Me entiendes? Porque hay veces uno de los dos tiene el fundamento y quiere pelear por ese matrimonio, pero el otro anda como que es cola de barrilete en las nubes sin ningún compromiso, y se terminó el matrimonio. Y aquel trabajo tan lindo y que aquí, que allá, pero cuando viene la presión, esa vieja que tengo, ese viejo que tengo de jefe, ya no. Y al principio lo miraba tan chulo y tan chula, ¿verdad? Ya no. Pero es así. Entonces es importante cómo comenzamos, pero más importante es cómo vamos a terminar. Entonces mira al que tiene a su derecha o a su izquierda y dígale: no te estanques, dígale. No te estanques, dígale. Y no solo fue Taré, fíjese qué cosas. El Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, con la intención de dar como bendición la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida. Y Taré sale para la tierra prometida, pero al final se quedó a mitad de camino y muere él y murió su hijo. Porque al final solo se va Abraham con el sobrino y de seguro el otro, porque el otro tampoco aparece en toda la historia. Pero no solo fue con ellos, de ahí viene y Dios empieza a tratar con todo un pueblo. O sea, hermanos, cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo: Señor, en algún momento tú empezaste a tratar con un hombre o con una mujer para que se iniciara este ministerio, esta iglesia, esta casa. Amén. Y Dios empezó a tratar con nuestro pastor. Le hizo un llamado directo al pastor para que él iniciara. Y mire cuántos florecientes años acaba de cumplir su pastor y sigue adelante en el nombre de Jesús. Te bendigo, pastor, porque eso es influencia, eso es ejemplo, ¿me entendés? Pero qué triste es cuando todo un pueblo se queda, cuando toda una iglesia se queda, ¿me entiende? Eso es tremendo. Hermanos, en tiempo de pandemia se cerraron muchas iglesias. Qué triste, qué lamentable que no hubo gente que pudiera decir: no, pastor, démosle para adelante, sigamos, pastor. Y eso le pasó al pueblo de Israel, se quedaron a medio camino. Dice Deuteronomio 1, 6 al 8. Léalo conmigo en voz alta. Cuando estábamos en el monte Sinaí,
el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y ¿qué? Y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y ¿qué? Y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Qué tremendo, ¿va? Esa cita me fue así como Santo Dios de gloria, porque viene el Señor y les empieza diciendo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. ¿Alguien está entendiendo? ¿El Señor se los dijo a los judíos? ¿O el Señor nos lo está diciendo a nosotros? ¿No será que me estoy estancando yo en mi casa? ¿No será que mi búsqueda íntima con Dios ya no es la misma que cuando yo vine a los pies de Cristo? ¿No será? Porque por algo Dios nos está hablando, o nos está hablando a tiempo, fuera de tiempo, pero la palabra es la palabra. Amén. Dios nos está hablando a los entendidos, a los que estamos en este lugar en el Espíritu. Ya es tiempo, les dijo el Señor. Les dijo: avancen, no se estanquen. Y les empieza a decir el montón de lugares que hay para conquistar. Hermanos, yo no sé qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios, pero posiblemente se lo ha estado pidiendo estancado. Porque hay veces lo que sucede es que Dios nos quiere responder, pero si seguimos en el mismo lugar, y no tomamos posesión de lo que Dios nos está diciendo, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Y cómo vamos a conquistar lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Nos está hablando el Señor? Porque a mí me habló. A mí me sacudió el Señor con esta palabra. Ellos cayeron en el mismo problema de Taré. Estaban yendo hacia la misma tierra que era Canaán, pero estaban estancados. Cuidado, a lo mejor está sucediendo muchas veces en nuestras vidas que Dios ya nos ha dado una promesa, que Dios ya nos ha señalado un destino, pero quizás muchos de nosotros nos hemos quedado estancados a mitad de camino. Hay algo nuevo que Dios nos quiere dar. Amén. Hay algo nuevo que Dios te quiere dar. Hay algo nuevo que Dios nos quiere dar. ¿Hay alguien que está esperando algo nuevo de Dios? Amén. Pues Dios te lo quiere dar. Sacúdete. Sal del letargo espiritual. Sal de donde estás para que puedas ver que hay algo nuevo que Dios te quiere dar. Ellos estaban en un monte, estaban en lo alto, pero Dios les estaba diciendo: hay otros lugares por conquistar. Y como iglesia hay algo nuevo que Dios nos quiere dar. Amén. Pero tenemos que desacomodarnos de donde nosotros estamos. Ahora, ¿qué es estancamiento? Según el diccionario, estancar significa frenar el movimiento, detener el avance. Frenar el movimiento y detener el avance. Y eso fue lo que le pasó a Taré con su familia. Ellos se detuvieron. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Ahora, ¿ese era el deseo de Dios para esta gente? No, porque en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice:
amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Dios quiere, y si Dios quiere, yo tengo que querer también. Amén. Porque Él quiere, pero ¿quiero yo? Esa es la pregunta. ¿Quiero yo salir de donde estoy? Ahora, Él quiere que haya un progreso en nuestras vidas, mis hermanos amados. Pero muchas veces somos nosotros los que nos detenemos. Y cuando nos detenemos empezamos a tener conmiseración de nosotros. Y empieza la queja, y empieza el lamento, y empieza el no puedo, empieza el negativismo. No puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y entonces debido a eso es que no podemos avanzar. Pero la mano de Dios está extendida esta tarde, diciendo: vamos, levántate, continúa, tú puedes, porque yo ya te he provisto de lo que tú me has estado pidiendo. Amén. Pero no se nos olvide que cada uno de nosotros tenemos un compromiso delante de Dios de llevar con nosotros a nuestra familia. Usted puede ser inspiración de avance hacia su familia, o fracaso, o freno para su familia. Una de las dos cosas. Porque este abuelo, si hubiera sido por el abuelo Taré, Lot se muere. Abraham también, si fueron los únicos dos que terminaron con vida de la familia. ¿Por qué? Porque por las decisiones de Taré se detuvo toda una familia. Tú puedes hacer con tus decisiones que tu familia avance, o que tu familia se detenga. Amén. ¿Estamos, hermanos? La pregunta es: ¿estás estancado o estás fluyendo? Mira el que tiene la par, mire a ver qué cara tienes, si de estanque o de fluidez. Ahorita todos así, todos alegres, porque si nos miran con la cara así estiradona, todo el mundo se da cuenta que Mire, hermano, cuando alguien está estancado se nota. Mire, hermano, cuando uno se para aquí, uno puede ver a las personas. Y uno puede darse cuenta en qué sentir espiritual vinieron a la casa del Señor. Amén. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios a buscar de Dios y a querer escuchar su palabra, nosotros estamos atentos a la voz de Dios. Aleluya. Pero cuando venimos a la casa de Dios por tradición, a usted le da de todo. A usted se le viene cualquier pensamiento y usted platica hasta con la silla que tiene a la par si está sola. Porque usted no vino a buscar a Dios. Amén. Pero cuando venimos a buscar a Dios, se nota que nosotros estamos atentos a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuáles son las causas del estancamiento? Muchísimas. Pero yo creo que solo voy a hablar como de 3 nada más por tiempo. El primer, ¿qué le puedo decir yo? La primera causa del estancamiento, ¿sabe cuál es? El acomodamiento. Mire al que está ahí a la par, mírelo si está tan cómodo sentadito. El acomodamiento. Cuando nosotros nos acomodamos, nos estancamos, hermanos amados. ¿Amén? El acomodamiento. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría de los seres humanos nos gusta el acomodamiento. Mire, yo no sé si le pasa a usted, pero a cierta edad le pasa a uno, ¿sí o no, Normita? Uno en su casa tiene sus almohaditas, ¿verdad? En su camita, tiene sus almohaditas, y entonces lo invitan a uno, hay veces, a su viaje a un hotel de lujo,
pues uno debería de ir a caer a aquella cama así como wow, ¿va? Aquellas almohadas con plumas de ganso, qué sé yo. No, uno quiere su almohada aquella que tiene en la casa, aquella cama de espuma, de no sé qué, y uno a tener pesadillas, fíjese, porque uno como ya tiene aquella cama dura donde uno se acuesta, entonces ya la cama de espuma siente como que se lo está tragando. Pero ¿por qué no podemos disfrutar esas bendiciones? Porque me llega, usted está poniendo atención. ¿Por qué, hermano? Porque nos acomodamos. Y así es en todo. Dios nos quiere dar una bendición nueva. No, yo ya estoy acomodada. Y por estar acomodada a lo mismo, me estanco, no camino, me detengo. ¿Ah? Qué tremendo. En algunas ocasiones preferimos resignarnos a una forma de vida precaria a tener que esforzarnos por lograr algo mejor. Ajá. Nos resignamos aunque nos estemos comiendo las uñas, aunque estemos con un montón de males, aunque estemos mal económicamente, pero como estamos acomodados, no queremos movernos de donde estamos, ni queremos experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Mire al que tiene a la par y dígale: no te estanques, dígale. El estar en una zona de confort es lo que hace que muchas personas vivan vidas mediocres, espiritualmente hablando. Ya no quieren nada nuevo, porque cuando el Espíritu Santo, que todo lo hace nuevo, cuando llega a una vida, cuando Él llega a esa vida, es sacudida por su poder. Y nosotros estamos tan acomodados que no queremos ese sacudir del Espíritu Santo, aunque entendemos que en ese sacudir están las bendiciones de Dios. Deuteronomio 1:6 dice: Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Pero ¿por qué ellos se quedaron en ese monte tanto tiempo? Porque se acomodaron. Y así, hermanos, el día de hoy hay familias que viven como perros y gatos, pero se acomodaron a vivir así. Se acomodaron a vivir así, y por más que alguien les quiera ayudar a salir de esa manera desordenada de vivir, ya no salen, están cómodos viviendo como perros y gatos. Y así en todo hay personas que económicamente viven vidas sumamente precarias, no tienen para suplir sus necesidades ni las necesidades de la familia, pero como están acomodados, no salen de su acomodamiento para poder encontrar un trabajo digno, para poder salir de donde están, porque como somos pobres, se ríe Betío, ¿ah? Y como somos pobres, miren, aquí entre todos, yo a cada quien le admiro lo suyo, pero yo aquí me siento feliz, agradecida con Dios por ser su pastora. Yo la conocí que vino toda chilpayatía, así chiquitita, ¿verdad? O sea, niña para los que me están viendo fuera del país, porque no van a entender. Chilpayatía, sí, mire, ahí se ponía en las vigilias, ahí se paraba y empezaba a hablar en lenguas desde Chilpayate, que era chiquitita. Hablaba en lenguas, era tomada por el Señor y todo, y así fue creciendo en esta casa. Y hoy, ¿sabe qué? Es una empresaria en medio de nosotros. Te bendigo, Meli. Tú sabes que te amo, mija, que te admiro como no te imaginas, pero mantenete firme en Cristo Jesús. Esa niña, no, yo un día le dije: mija, ¿y usted tiene una licenciatura en administración de empresas? Pues no me dijo, pero es empresaria. Y es emprendedora, y sabes, yo creo que fuiste la primera en esa área de poner tu librería, mija, y esa librería es bendecida y está resguardada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como también tu vida, mija. Y has sido una niña hasta el día de hoy fiel con el Señor. Seguí así, mija. Entonces, hermanos, ¿qué si esta niña toda la vida trabajando dependiente en otro lugar? Y trabajando ahí, y no podía ni congregarse.
Hay gente, es que por mi trabajo, pastora, yo no me puedo congregar. Mentiroso, mentirosa. Bien puede. Si quiere, Dios le da algo nuevo. Lo que pasa es que se acomodó donde está y por eso es que no tiene el tiempo. Pero si se desacomoda, porque creo que fue un desafío para ti salir de ser dependiente a dar el paso de fe y poner tu propia empresa, pero lo hiciste para la gloria de Dios. Y un día en esa transición me dijiste que querías seguir adelante con Cristo. Aquí me lo dijiste, ¿te acordás? No, si yo tengo guayadas a las ovejas, mamayita, aleluya. Ella me lo dijo y lo hizo ella no me dijo lo que iba a hacer, pero lo hizo. Y hoy tiene el tiempo para buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desacomodémonos. Amén. Salgamos de ese lugar de comodidad, de confort. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán probar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como dice, no se amolden. No nos amoldemos a la manera en que el mundo se mueve, mis hermanos amados. Salgamos de ese molde y que nuestra mente sea transformada. La única manera de transformar nuestra mente, la mente de Cristo, es a través de escudriñar la palabra del Señor. Es la única manera. Si usted está aquí y es cristiano y no lee la Biblia, hoy lo alerto en el nombre de Jesús: lea la Biblia, porque si no, cuando vengan los días malos, se va a quedar a mitad de camino, como se quedó Taré. Y me gusta porque en Dios habla hoy, dice así: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Mis hermanos amados, qué lindo, ¿verdad? Si cambiamos nuestra manera de pensar, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vivir, hermanos amados. La palabra nos transforma. Cuando nos metemos a escudriñar la palabra de Dios, es algo maravilloso, algo nuevo empieza a suceder en nuestro interior y empezamos a cambiar de manera distinta. Muchas veces podemos tener días difíciles, pero si tomamos en esos días difíciles la palabra de Dios, Dios va a cambiar nuestro lamento en danza. Porque cuando encontramos las promesas de Dios, nos damos cuenta que no importa lo que nos esté sucediendo, amén, con Cristo nosotros podemos seguir adelante, aleluya. No estamos solos. Hay veces llega la tristeza y la tristeza nos agobia, y la tristeza muchas veces viene acompañada de soledad y nosotros nos sentimos solos, tristes, acongojados por ciertas cosas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta que de tal manera nos amó Cristo, que nos amó el Padre, que envió a Cristo para morir por nosotros, ¿cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar cuando nosotros buscamos la palabra del Señor? Esa palabra nos lleva a salir de ese lugar de comodidad. Entonces usted diga conmigo: o me conformo. No, hermano, eso. O me conformo o me transformo. Una de dos. Eso es lo que dice, así resumo yo esa cita. O me conformo como yo estoy viviendo, o me transformo para seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa nos lleva al estancamiento? Los yugos desiguales. Mira al que tiene la par y dígale: yugos desiguales, dígale.
Yugos desiguales, hermano. Nos lleva a estancarnos. Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre, y vete a la región que te voy a mostrar. Ahora, ¿qué es un yugo? Dice que desde el punto de vista bíblico, yo lo busqué en diccionario bíblico y dice así: se trata de un yugo que, con apariencia de libertad, autonomía y felicidad, convierte la vida en algo pesado e insoportable. ¿De qué está hablando? Yo decía, ¿y de qué está hablando el Señor cuando me lleva a escudriñar qué es un yugo? Un yugo es aquello cuando yo hago una alianza con personas equivocadas. Todo parece tan feliz al inicio, tan alegre al principio, pero poco a poco empiezo a sentir el yugo sobre mí que esa persona empieza a ejercer. Como por ejemplo, lo que la Biblia habla: no os unáis en yugos desiguales. Jóvenes y señoritas, no busquen esposo o esposa en el mundo. Amén. Porque eso no es de Dios. Es un yugo desigual. ¿Te vas a casar? Está bien si te vas a casar y decides casarte, pero poco a poco vas a empezar a sentir el peso de haber buscado una persona que no camina para el lugar donde tú vas, que no camina hacia Cristo Jesús, y eso se va a convertir en un problema. Lo mismo es ser socios de personas incorrectas, hacer alianzas con las personas equivocadas. Todo eso nos estanca, todo eso nos detiene. Posiblemente tú eres una persona correcta, que te gusta vivir de la manera como la palabra demanda, con lealtad, ¿me entienden? Con integridad. Pero tú empiezas a hacer alianza con un corrupto, con una corrupta, vas a empezar a sentir que esa persona te empieza a agobiar la vida, porque no caminan de la misma manera. Cuidado con las amistades que permitimos que influyan en nuestras vidas, porque o esas personas nos van a impulsar o nos van a detener. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las personas equivocadas nos estancan. Dios tomó a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, deja tu familia. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo Abraham? ¿Ah? Más o menos alguien habla por ahí. Mario, ¿quién dijo? ¿Qué hizo Abraham cuando le dijo el Señor eso? Deja tu familia. ¿Y qué hizo don Abraham? Lot, ¿te vas conmigo, mi hijo? Y así somos, fíjese, hermano. Y es que no es por tontera que tomamos las decisiones, y somos entendidos cuando Dios nos dice algo. Que nos hacemos es otra cosa, por querer hacer nuestra propia voluntad. Hay veces el Señor te está diciendo: no camines a la par de esa persona, porque esa persona no te va a traer nada bueno. Ay, pero ahí van Juanito Rodríguez dijo. Ay, hermano, por Dios santo. Lo primero que hace Abraham es llevarse a su sobrino. ¿Y qué pasó con Abraham en el camino? ¿Qué pasó? Hubieron problemas. Y después se pega el grito: Señor, ¿por qué? Porque Dios te habló a tiempo y te dijo: deja esa relación que tienes, porque no es mi voluntad. No hagas alianza con esa persona, porque no te va a traer nada bueno. Pero muchas veces andamos buscando a alguien que nos diga lo contrario para hacer nuestra propia voluntad y vivir una vida de fracaso espiritual. ¿Qué problema? Mire al que tiene a la par y dígale: no esté trompudo, hermano, dígale que no es con usted, dígale. Aleluya. Ajá, empezamos a tener problemas, porque Abraham y Lot tuvieron problemas. ¿Y sabe qué hizo Abraham en buen chapín? Mire, mi hijito, le haber dicho, le haber puesto: venga para acá, papá. Vaya, hay problemas, mi hijo.
Él ya sabía su responsabilidad en el asunto. Por eso le dice: ¿sabe qué, papá? Mire todo lo que hay, váyase para donde usted quiera, agarre sus chivas, usted haga como usted quiera, que yo me quedo con la otra parte. Él sabía muy bien que Dios ya le había hablado. Y entonces se fue Lot. Qué maravilloso es cuando nosotros decidimos soltar esas coyunturas, esas alianzas con personas equivocadas. Sucede lo siguiente: Génesis 13, 14, 15. Y Jehová dijo a Abraham. Hay veces decimos: pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Pero por qué Dios no me responde? Porque es cabezón y no hizo como Dios le dijo al principio. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hasta ahí le volvió a hablar Jehová a Abraham, hasta que hizo caso, hasta que fue obediente. Aleluya. Entonces viene y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Dios le habló hasta que Lot ya no estaba junto a él. Le dijo: ahora sí, mi hijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La importancia de la obediencia de uno en la familia bendice al resto. ¿Ah? Y cuando alguien es desobediente, también trae fracaso, destrucción y un montón de cosas al resto de la familia. ¿Se da cuenta, verdad? Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. O sea que Lot, por eso le dijo, Abraham le dijo a Lot: mire, mi hijo, agarre lo que usted quiera, yo me quedo con el resto, porque él sabía que Dios le iba a hablar. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Si Dios no te ha respondido, pregúntate, escudriña dentro de tu ser, lleva este mensaje delante del Señor y dile: Señor, ¿qué me quieres decir? Quiero ser entendido y hacer tu voluntad, porque Dios te quiere dar lo que Él te prometió. ¿Quién está esperando algo del Señor? Amén. Pues Dios te quiere dar lo que Él te prometió. Él te lo va a dar a ti y se lo va a dar a tu descendencia, para la gloria de su nombre. Así es que a zafuquearse a las personas incorrectas. No permita que las personas incorrectas estén influenciando en su vida, hermano amén. Porque sabe, Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tenemos que decidir en el nombre del Señor, hermanos amados. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos encontramos en cierta situación. Mire, hay gente que no edifica. Hay gente que no edifica, hermano, no edifica. Yo lamentablemente, pero metida en esta palabra, yo lo entendí. Hay gente que no edifica. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay gente que está en unos procesos donde ellos mismos han decidido estar. ¿Qué hace usted de metido ahí? Perdóneme. Amén, Víctor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos nosotros que hagan como nosotros decimos, porque creemos que según la palabra eso es lo correcto. Si esa persona no le hace caso a Dios, mucho menos le va a hacer caso a usted. Deje de meterse donde no cabe. Hay personas que tienen que vivir sus propios procesos por desobedientes. Y si nosotros nos metemos a vivirlos a la par de ellos, también terminamos estancados. Aleluya, gloria a Dios. Es que yo desde aquí miro todo y miro expresiones. Amén. Nos está hablando el Señor, ¿verdad que sí nos está hablando el Señor? Y número 3, vivir en pecado nos estanca. Pecado oculto.
nos detiene en nuestro caminar con Dios. Josué 7:10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿De qué está hablando esta cita? Resulta que Israel iba de conquista en conquista, conquistando grandes territorios. Cada vez que peleaba, iba a la guerra, Dios iba con ellos y ellos ganaban las batallas. Pero de repente se enfrentan con una ciudad muy pequeña y ellos creen que van a volver a ganar y resulta que terminan derrotados. Pero ¿por qué Israel terminó derrotado? Josué llega con Dios bañado en llanto. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Yo me imagino a Josué así tirado, bañado en llanto, y Dios diciéndole: jejeje, levántese. ¿Qué hace lloriqueando ahí conmigo? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta que el pueblo está pecando? El pecado trae derrota. Y el pecado espiritual, el pecado oculto, trae derrota, hermanos amados. Hermanos amados, yo sé que hoy hay muchos términos que lamentablemente se han ido introduciendo en la casa del Señor, porque muchas veces queremos vivir de una manera solapada como vive el mundo, pero delante de Dios tenemos que ser transparentes. Amén. Tenemos que ser cabales, vivir de la manera en que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir. No estar viviendo vidas maquillando el pecado, hermanos amados. No es así. Tenemos que ser cabales delante del Señor, porque Él lo dice en su palabra: sean santos como yo soy santo. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Entiendo que ustedes son humanos y por su humanidad tienden a pecar. No se deleiten más en el pecado. Así le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. No volvamos a seguir sabiendo que estamos haciendo algo que no es agradable delante de la presencia de Dios. Y sabe que es lo más triste que muchas veces estamos viviendo, hermano, y cuando le hablo, estoy en este altar y tiemblo delante del Señor, porque yo soy tan humana como ustedes. Pero el Señor me confrontó con esto. ¿Por qué muchas veces no hay un gran derramamiento del poder del Espíritu en la iglesia? Porque hay anatema, porque hay pecado oculto. Porque venimos a la casa de Dios viviendo vidas alejadas de la voluntad de Dios. Examinemos nuestros corazones delante del Señor. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto, hermanos amados. Viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y yo sé que al enemigo no le gusta, ya que hablemos del pecado. Mucha iglesia cristiana evangélica ya no habla del pecado porque pobrecitos se sienten mal. Hermanos amados, si es que es la palabra de Dios la que estamos leyendo, y la palabra de Dios nos está diciendo que todo un pueblo estuvo en derrota porque habían algunos que estaban viviendo vidas solapadas delante del Señor, y a Dios no le agradó eso. Y entonces, ¿qué dice más adelante la palabra? Por esto los hijos de Israel, en el versículo 12, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿De qué sirve congregarnos si no está la presencia de Dios? ¿De qué sirve? Si nos congregamos es para que Dios se sienta cómodo en medio de nosotros, hermanos amados. El precio por nuestro pecado fue demasiado grande, y el precio de nuestro pecado se pagó en la cruz del Calvario.
fue en la cruz del Calvario, fue con gran dolor y humillación del Hijo de Dios, hermanos amados. El precio de nuestro pecado fue la vida misma del Hijo de Dios. No es posible que vivamos vidas dobles en Cristo Jesús, hermanos. Si hay algo que sabemos perfectamente que estamos cayendo y no le agrada al Señor Jesucristo, hoy es el día que corramos delante de Él, que le pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor, límpiame con tu preciosa sangre. ¿Sabe? Yo sabía de qué iba a hablar cuando estaba ya sentada, y antes de subir aquí le volví a decir al Señor: si hay algo, Señor, límpieme. Yo quiero tener la libertad de poder predicar su palabra, Señor Jesús, porque yo soy la primera que necesito que Dios me limpie, hermanos amados. Porque pecado no es solo hacer lo que a Dios no le agrada. Pecado también es dejar de hacer aquello que Dios le agrada. Aquello que sabemos que a Dios le agrada y lo hemos dejado de hacer, como escudriñar su palabra, como buscarlo en ayuno y oración, hermanos amados. Hemos dejado de hacerlo, como servirle con toda la fuerza de nuestra alma y de nuestro corazón. Si no hay nadie que se merezca lo mejor de nosotros más que Cristo, no hay nadie, hermanos amados, que se merezca lo mejor de nosotros más que Cristo Jesús. Al trabajo vamos a ir y vamos a dar lo mejor de nosotros porque lo estamos haciendo como para el Señor y no para los hombres. Pero en la casa de Dios, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para Dios y no para los hombres. Amén. Entonces, limpiémonos de todo pecado y de toda maldad. Y termino con la cita que yo leí al inicio. Liberémonos del estancamiento espiritual. Dice esta cita en Juan 5, dice así: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba, ¿qué se encontraba? El estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. ¿Y qué dice? Una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pero cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto, que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Y yo miraba esta escena. Y cuando yo miraba esta cita, me quedé meditando y fue como que el Señor me preguntara algo. Y me decía: ¿te has preguntado dónde estaba la familia de este hombre en esos 38 años? Y yo le fui sincera, le dije: no me lo había preguntado, Señor, no me lo había preguntado. Yo he recibido esa palabra, muchas cosas, pero no me había enfocado en la familia. Y el Señor me decía: ¿dónde estaba la familia? 38 años y no tenía a nadie. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos amados? Y algo que yo miraba es que dice que era una multitud de enfermos. Hermanos amados, si este hombre no tenía la capacidad de arrastrarse al estanque, hermanos amados, ¿cuántos más no tenían la capacidad de arrastrarse, de ir al estanque? Pero ¿cuántos más sabían que no tenían la capacidad de ir a bañarse, a asear su cuerpo? Ese hombre ha de haber estado con un olor fétido. ¿Cuánto tiempo llevaba tirado sin poder bañarse, sin poder asearse? ¿Cuánto tiempo llevaba tirado ahí ese hombre? Y en lugar de sentirse más animado, quizás cada día se sentía más depresivo. Y este hombre al final no solo estaba junto a un estanque, la vida de él se había estancado por 38 años. Por 38 años. Y sabe,
El agua estancada es fétida. El agua estancada se mira revuelta y sucia. El agua estancada atrae bacterias, ¿entiende? Atrae enfermedades. ¿De dónde nace el dengue? ¿Por qué? Porque hay agua estancada. O sea, cuando algo está estancado, no huele bien. Cuando una vida está estancada, no huele bien. Nos podemos echar todo el perfume de este mundo, nos podemos vestir con los mejores trajes, pero si tu vida espiritual está estancada, no huele bien delante del Señor. No huelo bien delante del Señor. Y no soy portadora de vida si mi vida está estancada. Si la vida de alguien está estancada, lo que porta es muerte. Porque todo aquello que está estancado es un foco de enfermedad. Y si es un foco de enfermedad, va camino a la muerte. Y el Señor me decía: mira qué escena. Yo llego con el hombre y yo le hago una pregunta directa: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Y qué le contesta el hombre? Lo lógico es que él le tenía que responder: sí, Señor, quiero recuperar la salud. Pero cuando alguien está estancado, es un manojo de quejas su vida, es un manojo de lamentos su vida, es un manojo de conmiseración su vida. Todo lo ve mal. No puedo, dijo. No puedo. El Señor no le dijo si podía o no podía. El Señor le dijo: ¿quieres? Y el Señor está el día de hoy en medio de nosotros y nos está diciendo: ¿quieres ir a un nuevo nivel conmigo? ¿Quieres que te muestre lo nuevo que yo tengo para ti? No le vaya a decir al Señor: es que no tengo a nadie, Señor, todos me han abandonado, todo mundo me ha dejado. Porque una persona estancada se aleja de los que tienen vida. Una persona estancada se aleja de los que avanzan, porque todos avanzan y él se queda estancado. ¿Ya se dio cuenta? Y empieza a juntarse con sus semejantes. Pero aquel que tiene vida y que lo quiere inspirar para ir más adelante a hacer la voluntad de Dios, se convierte en su enemigo porque no quiere, porque no es su semejante de lamentos. Hermanos, hoy es el día en que la iglesia tenemos que salir del estancamiento espiritual. Tenemos que salir del acomodamiento espiritual. Tenemos que romper con esas alianzas que no nos traen nada bueno y tenemos que renunciar al pecado en el nombre poderoso de Jesús y decirle: quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ser sano, Señor, quiero ser sano. Y en lo que yo estoy aquí en este lugar, el Espíritu Santo me está diciendo: entre ellos hay gente que tiene oraciones urgentes conmigo. ¿Qué le vas a responder el día de hoy? ¿Sabes por qué? El Señor está aquí. Y Él no te va a llevar a un estanque. Él es el que hace brotar ríos de agua de vida. Él no es un estanque, Él es fuente de agua inagotable. Dejemos de estarnos quejando, de estar en el mismo lugar y levantémonos, porque el Señor te está diciendo: levántate, toma tu camilla y dele para adelante. Eso nos está diciendo el Señor. ¿Y por qué le dijo que levantara su camilla? Porque si Él dejaba esa camilla ahí, seguro es que después, caminando con sus dos buenas piernas, hubiera llegado a dormir ahí, porque hubiera dicho: ay no, es que no puedo trabajar, es que no tengo donde quedarme. Y seguro que hubiera agarrado el estanque de hotel, a pesar de que Dios había hecho el milagro. ¿Alguien está entendiendo? Entonces el Señor te está diciendo: iglesia, levántese. Levántese, iglesia. Levántese, iglesia. Tome su camilla. Yo no sé qué es eso que lo ha tenido a usted detenido. Yo no sé qué es, pero Dios sabe. Tome su camilla y dele para adelante.
que Dios tiene una tierra prometida que le quiere entregar. Aleluya. Ya no mire a los demás, mire a Cristo, porque todos, aún su familia, me decía el Señor, lo pudo haber abandonado, pero yo no abandono, me decía el Señor. Yo no abandono. A mí no me importó, me dijo el Señor, que ese hombre no oliera nada bien y que el lugar en sí no oliera nada bien. Yo me meto a cualquier lugar por un alma. Yo me meto por amor a restaurar y a levantar, porque así es el amor de Cristo.